Historias que reflejan valores, esfuerzo y esperanza. Guillermo Heider, nacido en Villa Huidobro, provincia de Córdoba, es arqueólogo, integrante de la Universidad Nacional de San Luis y del CONICET. Su trabajo con pueblos originarios es incansable y sus investigaciones permanentes. Conocemos más de él a través de la siguiente entrevista. ¿Qué es ser arqueólogo, Guillermo? No sé si es fácil esa pregunta. Ser arqueólogo es hacer una ciencia que se interesa por los restos materiales que dejan diferentes culturas a lo largo del planeta, ¿no? Y a lo ancho. ¿Y cuándo decidiste ser arqueólogo? Uy, no sé, te tendría que decir que de chico, pero no lo tengo tan claro. De chico. Mirá, cuando era adolescente ahí en el pueblo, ¿En tus pagos de Cañada Verde? Sí, de Cañadas, por supuesto. Iba al campo, mucho al campo, como todos los chicos del pueblo en esa época. Iba a cazar, y en los campos siempre hay una bola voladora, una punta de flecha, y uno anda por los lugares que después sabe que son los sitios y encuentra algo, y no sé, ahí empezó un poco. Y también me gustaban los objetos históricos, ¿no? No la historia como ciencia que estudia documentos, sino, sí, porque esta medalla es tal cosa, esta otra es tal cosa. Y bueno, eso fue despertando una curiosidad. Después me fui a estudiar antropología a La Plata y terminé siendo arqueólogo. Me parece que construí la profesión, no sé si quería desde chico ser arqueólogo, con ese nombre. Siempre me gustó lo viejo, digamos. Antropología, arqueología, por ahí van como unidas, fusionadas, ¿no? Sí, acá en Argentina, salvo creo que en Tucumán, si vos querés ser arqueólogo de profesión, la disciplina que tenés que estudiar es antropología. Vos te vas a la UBA, a Buenos Aires, a La Plata, donde yo estudié, ahora a Córdoba, no hace tantos años, a Mendoza ahora también, a Olavarría, a Catamarca o a Tucumán a estudiar antropología. Y hacés como una carrera base, que ves antropología biológica, que sigue antropología forense que hacen el equipo argentino de antropología forense, hacía antropología social para ver grupos actuales, digamos, y hacía arqueología, las tres más o menos juntas, y en los últimos 2 años de la carrera te especializás en la arqueología. Algo así sería el camino. ¿Y cuál fue tu primera investigación? ¿Cómo fue? Uy, no me acuerdo, fue hace tanto, che, mirá. Por ahí, no sé, yo me pondría a acordarme mis amigos, todos los compañeros, mis amigos, algunos más grandes y otros más chicos que se fueron a estudiar, no volvieron al pueblo, digamos, y porque porque la profesión no te permite volver a tu pueblo, porque no hay, o sea, ¿de qué vas a vivir en tu pueblo si sos ingeniero industrial? Si no tenemos industria nosotros. Pero bueno, mi profesión sí me da esa oportunidad, porque cuando uno hace ciencia, este tipo de ciencias elige el tema de investigación. Entonces mi tema de investigación para el doctorado, que fue lo que hice después en la Universidad de Córdoba, fueron los grupos cazadores-recolectores de zonas áridas y semiáridas, le digamos. Y eso me permitió trabajar en el Departamento General Roca y en el Departamento Dupuy, del lado de San Luis. No sé qué habrá sido el 2005, qué sé yo, hace un montón de años, ya soy viejo, yo también hace mucho que hago esto. Y ahí empezó. Me acuerdo que en una charla con Juan Carlos Belforte hice mi primer laguna por ahí, que me gustaría recordarlo hoy, que se nos adelantó hace poquito. Exacto. Pero en 2005 sí. Mirá, él me dijo para ir al oeste de Cañada, a la estación Malmen, y fui. Y después de ahí estuve en las lagunas que están pegadas a Huinca, ahí donde está el basurero ahora. La laguna de Tovares. Sí, fui con él, me acuerdo, tenía un autito rojo, un Fiat rojo, y me acompañó. Él ya era, cuando yo lo conocí,
ya era grande y no podía caminar mucho, pero bueno, esa vez fuimos los dos juntos hasta la laguna y me mostró los sitios de una generosidad que no es habitual, ¿no? Y Eh, esos fueron mis primeros trabajos de campo, digo, ¿no? Por la zona. Guillermo, quiero contarte que justamente ante la partida de don Juan Carlos Belforte, el miércoles pasado le dedicamos el programa, un programa que habíamos hecho junto a él, en el que recorrimos junto a él, junto a Delmar Cámpora, recorrimos la Nacional, Ingeniero Malmen. A don Belforte le encantaba hablar de Malmen porque era como un reservorio, el epicentro de la historia, ¿no? Sobre todo porque hubo rezagos indígenas, pero además por lo que representó para el ferrocarril. Sí, mirá, yo tengo muchos recuerdos de don Juan. Voy a reiterar esta palabra, la generosidad, porque no es habitual en nuestros pueblos que la gente dé sin preguntar. No sé, él tenía mucha historia, conocía mucha historia de Winca, que no es particularmente una historia que a mí me interese. Me interesa de Cañada, por supuesto, pero tuvimos largas charlas donde decía, mira, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo lo otro, y siempre intentando construir y hacer. En sus últimos años tuvimos charlas porque él tenía una idea sobre lo que es un museo y sobre dónde dejar las cosas, que es una idea que ya no funciona tanto, y él se preocupaba de qué iba a pasar con sus cosas. Hecho es así que todo terminó en Piedritas, donde son sus ancestros, y no en Huinca o en Cañada. Pero siempre él queriendo contribuir a la comunidad, eso yo lo rescato mucho de él. Sí. Si yo hubiera encontrado los sitios sin él, sí los hubiera encontrado, pero ¿cuánto más hubiera tardado para empezar? Después otras historias que son más para ustedes, ¿no? De cómo él dejó la última máquina diésel en Huinca y salió para Buenos Aires no, dejó la última máquina a vapor y salió en una máquina diésel para Rufino. No sé, tengo varias que me acuerdo así de charlar con él y con Doña Chita, ¿no? Sí, Que íbamos mucho a su casa. Eh, la verdad que con él se fue un pedacito de nuestras adolescencias. Adolescencias digo porque es cuando comenzás a mirar, a observar el mundo, a interpelarlo, y él siempre ayudaba, ¿no? Y además un inspirador en cuanto a la generación de instituciones. Él fue miembro fundante de algunas de nuestro pueblo, así es que un vecino ilustre. Te agradecemos el recuerdo, realmente. Volviendo a tu actividad, ahora estás en la Universidad Nacional de San Luis, en el CONICET. Contanos, ¿cuál es tu presente? Sí, mira, actualmente el laboratorio donde yo trabajo está en la Universidad Nacional de San Luis. Y como investigador dependo del CONICET. Soy investigador asistente del CONICET. Y bueno, es desde este lugar donde trabajo en diferentes áreas. Uno, lo que yo te dije es en mi lugar físico de trabajo, pero mis temas de investigación incluyen las sierras de Córdoba y de San Luis, el sur, los llanos de La Rioja, que le decimos, y prácticamente todo bueno, el sur de Córdoba, nuestro sur de Córdoba, y el sur de San Luis. Los grupos que a mí me interesa conocer están distribuidos en todas esas áreas. Ahí están mis preguntas de investigación. Sí, inclusive hemos visto, creo que se pasó por la televisión pública, un documental de las pinturas, el arte rupestre. Ah, sí, bueno, eso, yo soy una parte de ese documental. No Sí. sé, trabaja mucha gente para eso. Esta universidad en la que yo estoy ahora, así como la Universidad de Córdoba y también el CONICET, nos estimulan, nos piden que salgamos un poco de nuestra idea de ser científico y hacer ciencia y escribir paper que muchas veces nos obligan a escribir en inglés. Bueno, toda una problemática que tiene la investigación. Y nos juntamos con el canal porque cuando yo llegué acá, el canal, se estaba creando el canal de la universidad. Y necesitaban un logo.
al mismo momento que se creaba el canal estaban haciendo un documental sobre el Río Nuevo, que apareció en Mercedes, y el investigador que estaba a cargo de ese documental había trabajado conmigo en unas lagunas ahí al sur de Mercedes, habíamos sacado unos testigos de la laguna. Y dice, che, mira, yo conozco un arqueólogo que recién se viene a vivir, pídanle a él sobre el arte rupestre. No es mi tema principal de investigación. Entonces nos contactamos con el canal, y cuando le contamos lo que hacían, nos dijeron, bueno, ¿y por qué no hacen un documental de eso? Y no sé, es que nosotros nunca nos dedicamos a eso. Y bueno, y surgió, y al año siguiente hicimos ese documental. Pero eso es una forma de salir del paper, o de lo que nosotros hacemos para nosotros, y acercarnos a la sociedad. No es la única, pero es una importante, no sé, interesante. ¿Y qué podés decirnos de nuestro territorio en común, digamos, y de los pueblos originarios? La verdad que cuando llegamos no esperaba que hubiera tantas evidencias de los pueblos originarios, del pasado, pero también del presente, porque quiero rescatar a la familia Cabral y a toda la comunidad de Campillo que se autoperciben como ranqueles y que están permanentemente interactuando con nosotros los investigadores, con los colegios, y visibilizando su historia, su pasado. Tiene de todo el departamento General Roca. Piensen que las primeras evidencias tienen más de 8.000 años, o sea que hace 8.000 años había en el departamento General Roca grupos cazadores-recolectores viviendo. Y después tenemos también esa historia ranquelina, que todos la conocemos, que son las rastrilladas, que es el cuero, pero en todo ese ciclo de 8.000 años pasaron un montón de cosas que son las que yo trato de investigar, más o menos. ¿Y qué evidencias de 8.000 años, Guillermo? Por las condiciones climáticas de nuestra zona, no se conserva cuero, madera, textiles, muy poco hueso. Entonces casi todo lo que se recuperan en los sitios arqueológicos son recursos líticos, son piedras talladas, por supuesto. En nuestro departamento no hay rocas aptas para la talla, con la que hacían las puntas de flecha, no sé, los raspadores, los cuchillos, todas rocas. Un marcador temporal, le decimos nosotros los arqueólogos, son las puntas de proyectil, porque tienen diferentes formas según van pasando los años, porque con algunas cazaban guanaco usando una lanza, y con otras cazaban venado usando una flecha. Estoy simplificando en extremo, ¿no? Y encontramos algunas puntas de proyectil que en las sierras centrales, donde están datadas, tienen casi 8.000 años. Pero después hay toda una secuencia que está incompleta, que siempre estamos tratando de mejorarla, que muestra la interacción de los grupos locales de ahí, con incluso las sierras de Tandil, o lo que sería cerca de Malargüe, ahora que se llama el Maule, que es un antiguo volcán. Hay unas rocas que se llaman obsidianas, que son que son rocas volcánicas, que se les puede seguir la trazabilidad con unos estudios químicos. Una me la dio Juan Carlos Belforte, y sabemos que esas rocas llegaron hasta Huinca desde Malargüe, unos 700 kilómetros. No quiere decir que las personas hayan ido hasta Malargüe, quiere decir que había redes sociales que permitían el traslado de personas, rocas, información. Mencionaste el cuero, mencionaste la familia Cabral, del Campillo, y ¿qué referencia es para vos Villa Sarmiento? Lo primero que se me viene a la cabeza es Gladys Servio, porque hizo un enorme laburo con ese museo, ¿no? O también quiero nombrar, por ejemplo, al Tito Gatica, que cada vez que vamos nos recibe ahí. Hay mucha gente de Cañada viviendo en Sarmiento. Para lo que yo investigo, Villa Sarmiento es un periodo muy cortito de la investigación, porque se llamaría arqueología histórica, que ocupa los últimos años. Pensemos que Villa Sarmiento es de 1860 y algo, ¿no? Sí. Lo tengo presente. Sin duda fue el punto más importante de la frontera del lado de Córdoba durante muchos años. Ahí también encontramos evidencia de sitios arqueológicos
que muestran cómo se reocupan los espacios. La gente tiende a vivir siempre en los mismos lugares porque son los lugares más aptos. Donde hay agua, hay gente ahora, había gente cuando estaba el Fortín, y había gente miles de años antes. Realmente resulta apasionante hablar con Guillermo Heider, arqueólogo, y la última pregunta tiene que ver con la gestión de todos estos. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo llevamos a cabo el tema reservorios, guardas, de esto que es un tesoro valioso, porque son vestigios de la historia, ¿no? En los pueblos como los nuestros, donde falta prácticamente de todo, donde mi pueblo no tiene cloaca, no tiene gas natural, parece que lo vamos a tener, pero donde no tenemos un hospital a veces, o donde si nos pasa algo grave nos tenemos que ir a Río Cuarto, rezando, nunca ocupa, ni va a ocupar un lugar súper destacado la gestión cultural. Lo que no quiere decir que no se haga, porque casi todos nuestros pueblos tienen o tuvieron un museo e intentan. En ese caso, a mí me parece que en estos lugares donde tampoco hay tanto turismo como para que haya un movimiento económico, la gestión cultural tiene que ser algo colectivo, siempre impulsado por los gobiernos, porque legalmente el gobierno es el que tiene que tener la guarda de esas cosas. Sí, pero si no lo hacen, la gente local no funciona. Ahora el CONICET y las universidades tienen una cosa que se llama Oficina de Vinculación Tecnológica, en donde poner en valor su museo, su archivo histórico, lo que sea, se conecta con el CONICET o con el investigador de la zona y se firman convenios para colaborar en esa gestión. Pero siempre desde lo local en nuestros pueblos. Si no lo hacemos nosotros, no va a funcionar, porque pensarlo así, ¿cuánta gente va a ir a un museo que está estático, que no se mueve? El museo tiene que ser vivo, entonces lo tiene que agarrar una escuela un mes y hacer una muestra sobre, no sé, los clubes de fútbol, y al otro mes una muestra sobre el Seibo, y al otro mes sobre la fundación del pueblo, no sé. Pero tiene que ser así, amén de la guarda, ¿no? Bien. Guillermo Heider, arqueólogo, nacido en Cañada Verde, se quedó a vivir en San Luis atraído por la riqueza científica. Exploró el sur de Córdoba y dice que esta zona tiene identidad propia, pues encontró muchos objetos de la constitución de los pueblos originarios, historias que reflejan valores, esfuerzo y esperanza. Ya volvemos. Cooperativa Eléctrica de Wincarnancó, una rica trayectoria institucional
con la premisa de velar por la optimización de los múltiples servicios que presta. No hace falta ser un superhéroe para salvar a la gente que quieres. Quédate en casa. Ay, quédate en tu casa. Quédate en casa. No hace falta tener superpoderes para cuidar a toda tu gente. Quédate en casa. Quédate en casa. Lávate las manos con agua y jabón, desinféctate. Si sales al exterior, alcohol en gel, siempre a disposición para que se relajen. A los niños muéstrale esta canción, que no cunde el pánico. Estamos todos unidos, si todos nos cuidamos vamos a estar protegidos. Cuídate a vos mismo para que así cuides a los tuyos. Juan Pablo Boza es oriundo de Huinca, Renancó, provincia de Córdoba, profesor de geografía, docente de la Universidad Nacional de La Pampa, con la misma energía, curiosidad y compromiso con el que tomó su primer trabajo, siendo apenas un adolescente, trabajo de operador radial en LB22, la emisora AM de la ciudad. Nos cuenta en la entrevista vía Zoom cómo son las clases que dicta en la virtualidad para alumnos de la universidad, pero también de las carreras del ISET, Huinca Renancó y el Colegio Nacional de nuestra localidad. Hola Graciela, buenas tardes, espero que anden muy bien. La verdad es que muy bien acá, reencontrándome contigo después de tanto tiempo, haber trabajado tantos años juntos ahí en la radio. Ahora
tan lejos nos permite, aunque sea, reencontrarnos a través de las cámaras. Pero no, muy bien, muy contento de que me hayas invitado, muy contento y muy agradecido. Hoy nos ocupamos de historias que reflejan valores, esfuerzo y esperanzas, y la tuya, vaya si lo es. Cuando decidiste ir en busca de nuevos horizontes, ¿fue fácil? ¿Cómo fue? Llegar a Santa Rosa, encontrar un mundo desconocido, empezar a estudiar, a buscar trabajo. Contanos. ¿Cuántas cosas, cosas muy juntas nombraste en tan poco tiempo? Yo recuerdo el momento en el cual no solo decidí venir para acá, porque eso hay que ser muy reflexivo en esto. O sea, si hubiera sido por mí solo, me costaba mucho poder arrancar. Así que tenía una gran compañera y tengo una gran compañera que me dio también el pie para poder iniciar este camino y llegar a Santa Rosa, a estudiar, pero también a estudiar y trabajar, porque trabajar, sobre todo en ese contexto, era necesario para poder bancar el estudio. Y insertarse también en la universidad fue todo un tema para quien hacía muchísimo tiempo que había esa querida y gran radio que uno siempre recuerda, donde uno se formó, y formó esta vocación de hoy poder comunicar también, que eso es muy grato, porque son las bases de lo que uno tiene. Y bueno, fue llegar acá, empezar esta carrera, empezar a amar a la carrera, siempre digo eso, empezar a amar a la carrera, porque uno, más allá de tener el conocimiento teórico, tiene que incorporarse dentro de la carrera y hacerse partícipe para vivirla, porque ser docente, quienes pensarán que es parte de un trabajo, para otros pensamos que es una vocación, el formar estudiantes, el formar personas que el día de mañana puedan ser críticas de la realidad en la cual viven. Y en relación a mis primeras vivencias aquí, bueno, fue de trabajar de lo que se podía y de lo que había de disponibilidad. Y cuando digo de eso, siempre recordamos desde albañil hasta cadete y empezar a dedicar este largo camino. Pero bueno, eso uno nunca se olvida, porque el poder permitirse uno hacer eso es también una familia de atrás. Es los hermanos, en mi caso mi padre, que continuamente estaban en la disposición de lo que necesitaba uno. Más allá de que uno hemos tenido la posibilidad de que en una universidad pública, haber tenido becas, que eso es algo muy, muy importante y que forma parte de los logros que tiene uno, pero uno nunca olvida la ayuda de la familia, la que estaba ahí respaldando económicamente, pero también desde el punto de vista del apoyo psicológico, de lo que uno necesita, el afecto y lo espiritual, que es lo que hoy estamos vivenciando tanto. Juanpi, ¿cómo elegiste? ¿Por qué geografía? ¿Por qué la docencia en geografía? Qué gran pregunta, ¿no? Porque al comienzo no fue la geografía lo que a mí me motivó. Yo siempre estuve muy motivado desde chico con la informática. A mí me apasionó la informática. Recuerdo. Pero por eso digo que fui transcurriendo en empezar a amar a la carrera, porque mi primer año fue de profesorado. Fue mi primer inicio en la carrera. Al segundo año veía que el profesorado era lo mío, pero que necesitaba algo más. Y fui por la licenciatura. Y ahí empecé a encontrar esto que hoy amo tanto, que va entrelazado con la geografía y con la informática, que son los sistemas de información geográfico. Y esto es un recurso que últimamente, con todo esto que estamos viviendo, ha tomado su fruto y está dando su puntapié, sobre todo inicial, más allá de que hace muchísimos años que se viene trabajando en esto. Pero la geografía a la par me fue permitiendo enfocarme sobre todo desde cómo me han formado. Yo siempre digo esto, me han formado. Me han permitido tener el análisis teórico,
pero me han ido formando en una geografía muy social. En esa geografía, dejando de lado esa geografía que muy comúnmente cuando uno está en conversaciones con gente que ha estado hace muchísimos años en el secundario, te hablan de una geografía muy física. Y la geografía tenía un giro muy oportuno y en buena hora de poder analizar la sociedad, las problemáticas, las desigualdades, esta gran fragmentación que a veces se observa, y eso creo que es lo que más me motivó. Me motivó sobre todo por el pensar que en algún momento yo también viví y formé parte de esa construcción del espacio en el cual estaba remarcado en esa desigualdad. Hoy no vivo de los grandes lujos, pero gracias al esfuerzo y al estudio y a la dedicación, hoy puedo decir que puedo dar fe y testimonio de tantas cosas en las cuales en algunos transcursos de la vida he formado parte. Y eso es la geografía. Cuando te preguntan y te suelen preguntar, ¿qué es la geografía? ¿Qué es esta ciencia? Y bueno, esta ciencia es la que formamos nosotros continuamente. Todos construimos el espacio, y al construir el espacio hacemos geografía. Y eso es muy rico cuando uno lo empieza a analizar desde la propia ciencia adentro, que es lo que me ha permitido la carrera a mí. Juan Pablo, estás haciendo una capacitación en sistematización con perfil en el ambiente. Contanos. Actualmente me encuentro desarrollando el posgrado en Sistema de Información Geográfico y Teledetección en Luján. Estamos viviendo esta experiencia junto a un colega, que lo tengo en este momento en Pellegrini, así que los dos estamos cursando en Luján actualmente esta especialización que está orientado a lo que disfruto tanto de hacer, ¿no? Que son los sistemas de información geográfico. Bien, bien, qué gran pregunta y qué gran cambio de paradigma tu pregunta en relación a lo que muy comúnmente podemos hablar de un ambiente físico. Hoy analizamos el ambiente desde otra perspectiva, no solo social, sino un ambiente desde una mirada holística, es decir, analizando lo cultural, lo político, lo económico, los cambios que se desarrollan a través de él, a través de las decisiones que muy comúnmente nosotros hacemos en nuestro hogar, tan simple como decir seleccionar los residuos dentro de nuestra vivienda. Algo tan mínimo, pero que puede dar un cambio y un paso tan importante para el mundo en el que vivimos. Por eso es que a veces no hace falta hacer un cambio tan macro, sino en esto es en lo que siempre apunto, y sobre todo, ya que hablabas hace un rato en relación a las cátedras que estamos dando en Winca Renancó. Bueno, una es problemáticas ambientales de Argentina, y yo siempre les digo a los chicos, a los estudiantes y las estudiantes que tengo ahí, no esperen grandes cambios a veces en el mundo, sino empecemos por los cambios en las casas, en escalas muy micros, que después se va a replicar, después como efecto dominó se va a dar. Hoy tenemos grandes proyectos que la sociedad está implementando. No sé cómo lo denominarán en Winca, pero acá denominamos como ecobotellas o botellas del amor. ¿La universidad te habrá permitido conocer la amplia geografía del país? Juan Pablo. Sí, tal cual, como vos lo planteás, Graciela, es así. La universidad, sobre todo la carrera de geografía, tiene la particularidad en la Universidad de La Pampa, que es una de las tan pocas dentro del país, que hacen viajes anuales dentro de la carrera. Desde segundo hasta el último año te permite conocer desde un extremo al otro. Hemos tenido la particularidad nosotros, digo nosotros porque la verdad es que hasta eso me ha permitido la carrera poder conocer el país junto a Ailén, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Eso es muy grato sobre todo para poner en práctica toda la teoría que uno analiza continuamente en un libro, pero cuando después se da cuenta que capaz que la realidad cambió y cambió muchísimo, y que el espacio se construyó muchísimo,
y que uno forma parte también de eso, ¿no? Porque uno se permite ingresar dentro de estas tantas culturas, esta diversidad cultural que tenemos dentro del territorio argentino y que a veces no la conocemos, sino es que realmente empezamos a ir a estos lugares, ¿sí? Eso es muy, muy, muy grato y muy valorado dentro de nuestra universidad, la cual hace muchísimos años que vienen realizando estos viajes. Obviamente, y esto es para destacar, con un trabajo continuo de los estudiantes desde marzo hasta noviembre, que es el viaje. Y cuando digo un trabajo continuo es desde lo que se te ocurra que puedan haber de eventos hasta hacer comidas, trabajo colectivo, que es eso lo que uno también necesita tanto en este mundo, ¿no? Unir fuerzas con un mismo objetivo. Y eso es lo que también nos ha permitido la carrera. Me parece que en otro tramo de la nota, no sé si fue off the record o en medio, en el transcurso de la entrevista, pero decías que uno de tus objetivos en cuanto a la enseñanza es formar personas con pensamiento crítico. Sí, tal cual, tal cual. No buscamos una educación actualmente quienes nos proponemos esto, obviamente, voy a dejarlo en claro y entre comillas, quienes nos vamos proponiendo nuevos objetivos, queremos que el aprendizaje sea significativo, pero para que se pueda poner en práctica, para que los estudiantes puedan analizar todo lo que rodea. Y cuando digo todo lo que rodea, me estoy enfocando sobre todo desde lo económico hasta lo ambiental y hasta lo propio cultural, ¿no? Que es algo que nos atraviesa tanto y que a veces lo dejamos muy de lado, pero que nos permitiría establecer grandes cambios en el mundo. Yo creo que ese es uno de los grandes objetivos, formar ciudadanos críticos, pero con una buena base cultural. Y para que podamos entender dentro de este concepto de cultura al otro, al que tenemos al lado, el que hoy necesita de algo y que no puedo mirar hacia otro lado. Y eso es un cambio. Eso es formar un ciudadano crítico, que no se quede con que tan solo vive en el interés personal. Y bueno, eso es muy rico, eso es lo que te permite ver esta geografía actual, que a veces a muchos los asombra, cómo la geografía esté hablando de esto en la actualidad, y dejó esa perspectiva de solamente analizar montañas y ríos. No dejó de lado de eso, incorporó eso, pero desde otra mirada. Y eso es muy importante, creo, para poder enfocarnos en otros análisis, sobre todo pensando en la sociedad, que es la que hemos dejado de lado muchísimo tiempo. Juan Pablo, y estás dando clases en Winca Renancó. Bueno, es una manera de decir, porque todo es digital, es online hoy. Todo es online, sí. Bueno, en Winca hace 2 años que estamos, porque se abrió un profesorado en geografía, que lo veníamos llevando muy bien, digo, porque íbamos a la presencialidad durante estos 2 años. Actualmente también estoy en el Colegio Nacional, a través de la virtualidad. Estoy en la Universidad de La Pampa, trabajando ahí dentro de la Cátedra de Geografía Económica Argentina, y actualmente dentro de climatología en la carrera de profesorado en geografía. Y después dedicándome al secundario, que es el gran peso, es lo que más me gusta, porque ahí estoy continuamente con los estudiantes desde este enfoque que hablábamos hoy, ¿no? Y bueno, estoy en el colegio secundario de la Universidad de La Pampa y en un pueblito que me apasiona muchísimo ir a dar, porque me hace recordar a mi pueblo, que es Uriburu, porque ahí tiene eso de pueblo, tiene eso de que nos conocemos entre todos, que nos podemos sentar y tomar un mate y hablar, que cosas que a veces la ciudad no te permite por el trajín comúnmente en el que uno vive. Entonces, haber encontrado la posibilidad de dar en un pueblo acá muy cercano,
la verdad que fue una decisión muy importante que tomé, lo sigo admitiendo. Pensaba, mientras te escuchaba, qué destino hermoso se forjaron vos y Ailén, cuando anteriormente Juan Pablo nombraba a Ailén, es su mujer, su pareja, su compañera de vida y también de ideales y de vocación, ¿no? Porque los dos son Sí, profesores en geografía. Sí, tal cual, tal cual. Esto también lo voy a dejar en claro. También se lo debo mucho a ella. Primero porque fue la que me dijo, vamos, y ¿me seguís o no me querés seguir? Te sigo. Y la segunda fue, por eso digo que es un giro muy importante en este momento el que nos han permitido analizar en relación al rol que tienen las mujeres en nuestras vidas, que suele ser y es muy importante. Porque la segunda decisión de tomar geografía fue porque yo voy a estudiar geografía, ¿vos qué vas a estudiar? Y de la rama de carreras que había para decidir, no eran la mía. Y bueno, me voy a anotar en geografía con vos, vamos a ver qué tal me prende el interés. Y acá estamos, los dos caminando en la misma ciencia, trabajando en los mismos ámbitos, y eso es muy, muy importante porque es como que dos pilares formando los mismos objetivos. Y sí, obviamente, no tendremos la misma perspectiva de análisis, porque eso es lo rico que tenemos en la sociedad, que no todos pensamos igual, pero dentro de la geografía la vivimos de la mejor manera con ella. Sí, tal cual. Y de la historia de Juan Pablo Bossa, licenciado y profesor en geografía, nuestro querido Juanpi, para quienes lo conocemos desde muy pequeño, a alguien que estuvo y está en la logística de la primera línea de lucha contra el coronavirus, el licenciado en enfermería Maximiliano Marro. Ya regresamos. Cooperativa Eléctrica de Wincarnancó, una rica trayectoria institucional con la premisa de velar por la optimización de los múltiples servicios que presta.
puedo yo. No hace falta ser un superhéroe para salvar a la gente que quieres. Quédate en casa. Ay, quédate en tu casa. Quédate en casa. No hace falta tener superpoderes para cuidar a toda tu gente. Quédate en casa. Quédate en casa. Lávate las manos con agua y jabón, desinféctate. Si sales al exterior, alcohol en gel, siempre a disposición para que se relajen. A los niños muéstrale esta canción, que no cunde el pánico. Estamos todos unidos, si todos nos cuidamos vamos a estar protegidos. Cuídate a vos mismo para que así cuides a los tuyos. Historias que reflejan valores, esfuerzo y esperanza. Maximiliano Marro es licenciado en enfermería. Actualmente reside en Córdoba, capital. Ha construido su carrera con ahínco y hoy habla de su desempeño, reflexiona sobre el papel del personal de salud en la lucha contra la pandemia y también nos cuenta cómo se prepara Córdoba y los cordobeses para la vacuna contra el COVID. Hola, ¿qué tal? Hola Graciela. Hola comunidad de Wincar Renancó, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por convocarme y permitir este espacio también, ¿no? ¿Qué función específica cumplís? Tengo entendido, estás en una dependencia de la Municipalidad de Córdoba. Sí, así es. Yo trabajo en la Dirección de Atención Primaria de la Salud, en DAPS. Es una secretaría que depende directamente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, y precisamente me encuentro en un área de logística y de programación donde nos encargamos de la distribución y ejecución y reorganización de los programas de medicamentos. La Municipalidad de Córdoba cuenta con una farmacia municipal donde produce sus propios medicamentos, y nosotros nos encargamos todo de la parte de la logística para reorganizarlo y armar pedidos y mandarle toda la medicación a los centros de salud. Córdoba cuenta con 101 centros de salud. Cada centro está adherido a un programa determinado de seguimiento y control de pacientes, si son hipertensos, diabéticos. Entonces nosotros nos encargamos de abastecerles de sus medicamentos para que los vecinos y ciudadanos de acá de Córdoba tengan la medicación al alcance. ¿Y cómo fue que decidiste estudiar enfermería? Y la verdad era bastante chico, desde los 18 años. Yo soy graduado del Colegio Nacional, del Lucio de Mansilla, y bueno, elegí ese colegio por la orientación en ciencias naturales. Tenía ahí a la profesora Elías de directora, la profesora María Teresa Chapelo, y ellos siempre fueron los más pujantes que hicieron que nos gustaran química o las ciencias de la salud. Y la verdad que yo no me estaba dando cuenta, pero me estaba gustando mucho todo lo que era lo relacionado a las ciencias de salud. Más allá del laboratorio lindo que tiene el colegio, yo me volqué más a entender un poco el modelo, cómo es el proceso de salud-enfermedad, y bueno, eso fue lo que me apasionó, y dije, no, yo creo que sentía una necesidad de servicio, no sé, como de vocación, de atender a las personas con estas necesidades en su proceso de salud-enfermedad, en el proceso de estar enfermo. Y bueno, ahí encontré, a través de la Universidad de Río Cuarto, encontré ese espacio para formarme, y bueno, estudié enfermería allí. ¿Cursaste la carrera dónde? En la Universidad de Río Cuarto. Hice la carrera de enfermería ahí, gracias a una beca también del doctor Saliva, de ahí de la Municipalidad de Winca. Me recibí de enfermero y bueno, después me seguí perfeccionando hasta que terminé la licenciatura en dicha universidad. Hice una tesis sobre el maltrato infantil y adolescente y los cuidados del abordaje que puede hacer enfermería. Y la verdad que eso me fue muy bien, me pusieron un 10 y bueno, hice bastante réplica de ese trabajo porque la he llevado hacia congresos, a otros eventos para disertar.
Y bueno, después de trabajar bastantes años en Río Cuarto, en varias instituciones no, sino en dos instituciones puntuales, en el Sanatorio San Lucas y después en la Clínica del Sur. Creí que mi ciclo ya había terminado en Río Cuarto porque ya me estaba un poco cansado de estar en la parte operativa. Enfermería es una profesión muy dedicada al atender a los pacientes en cama, trabajar en áreas críticas, adquirí mucha experiencia en esa parte operativa, en hacer recepción del recién nacido, en trabajar en guardias. Entonces yo necesitaba un poco más, digamos, la impronta de dedicarme a otra área, así que me vine acá a Córdoba buscando más o menos un poco más de la parte de gestión de lo que yo sabía de enfermería. Así que me vine y entré por concurso a la municipalidad, por orden de mérito, y empecé a trabajar en el hospital de urgencias y después me cambié de repartición acá en la Dirección de Atención Primaria de la Salud. Maxi, pero esas ansias de saber siempre un poco más, que es el ascenso social, ¿no? Al que todos aspiramos, pero vos en particular, y tus ganas de servir al prójimo, hace que ahora mismo estés por conseguir una maestría. Contanos cómo es eso. Sí, bueno, yo a raíz de que hace un par de años hice una diplomatura en gestión de salud que la dictó la Universidad de Avellaneda, fue a distancia, eso también me abrió un poco el campo y el conocimiento respecto a las funciones en las que yo realizaba en mi área. Entonces empecé a cursar justo este año, sin saber que iba a desatarse todo esto, lo de la pandemia, empecé a cursar una maestría en gestión de salud pública propiamente, que la dicta acá la casa de graduados que tenemos, el de salud y ambiente. Entonces empecé a estudiar la maestría de salud. Me amplía a mí en mi trabajo un montón el panorama, indudablemente para llevarle soluciones a los vecinos, que justo da la casualidad, yo estoy en una parte que es bastante estratégica, donde también impartimos conocimiento y tratamos de aportar y fortalecer el sistema de salud que tenemos acá en Córdoba. En Córdoba, la parte de los centros de salud, Córdoba tiene muchos barrios y en los centros de salud son puntos críticos de las sociedades donde se ven todas las flaquezas del sistema, las miserias, todos los problemas que tienen en sí Córdoba. Entonces yo desde mi área siempre tratamos de fortalecer un poco eso al equipo de salud para que, bueno, ellos también tengan las herramientas y los elementos para dar batalla y combate. Este año puntualmente se empezó a implementar para que los centros de salud empezaran a hacer hisopados. Y bueno, cada centro de salud se tuvo que readaptar para hacer un consultorio febril y hacer los hisopados, pero fue tanto el desborde de gente que hubo, de falencias en el sistema, en el tema de cargar los datos, en hacer el seguimiento de las familias con COVID, se decidió descentralizar esas funciones y se las llevó a que las hiciera, por ejemplo, los CPC, los Centros de Coparticipación Ciudadanos que hay acá en Córdoba. Y bueno, eso es como que ha disminuido también un poco las tasas y los niveles de contagios que hay acá en Córdoba. Pero bueno, eso también hace que la gente infectada siga deambulando por la ciudad. Pero bueno, son todas cosas que se van tratando de ir solucionando sobre la marcha, porque la verdad acá hay entre 80 y 120 casos confirmados por día. La verdad es que la pandemia ha visibilizado muchas situaciones, ¿no? El personal de salud estuvo y está en la línea de fuego y merecen algo más que aplausos porque trabajan, digamos, sometidos a exigencias excepcionales. Sí. La verdad que ser enfermero hoy es una condición que genera mucho estrés, mucha ansiedad. Yo tengo acá a mi compañera que también es enfermera, trabaja en el hospital de urgencia en una terapia intensiva y puntualmente ella tiene a cargo 3 pacientes con COVID y la verdad que hay que trabajar con esos pacientes, con la calidad del paciente crítico,
con esta patología, más las patologías de base, porque el paciente se hace crítico no solo por el COVID, sino por las patologías previas. Por eso siempre se recomendó que las personas inmunodeprimidas, los hipertensos, los diabéticos, hicieran estrictamente el aislamiento para no contagiarse. Porque al contagiarse puntualmente va a generar eso, de que se desencadene todo un proceso interno de enfermarse, al cual hacerle frente después es muy costoso para el sistema y muy costoso para la salud de la persona, porque recuperarse no está garantizado para todos. Eh, Este, sí, dime. sí, justo te quería comentar que acá en el área donde estoy trabajando también se están preparando y acondicionando las cámaras para el recibimiento de las vacunas para hacer las campañas de vacunación del COVID. Estamos esperando las vacunas. Se dice supuestamente que va a llegar para enero. Nosotros las estamos esperando ahora. Se está diagramando las campañas de vacunación, de cómo va a ser toda esa logística también. Así que hay que readaptar no solo las cámaras, sino nos tenemos que readaptar nosotros, el recurso humano, el equipo de salud, a cómo vamos a hacer esa campaña de vacunación. Porque puntualmente estas vacunas que vienen tienen que estar conservadas a menos de 18 grados centígrados y cada centro de salud calculamos que debe contar con un freezer con la aparatología correspondiente para conservarlas. Y puntualmente esta vacuna rusa tiene la característica de que en el transcurso de media hora, después de tenerla preparada para inyectar, se tiene que usar en ese transcurso de media hora. Entonces hay una serie de indicadores que dicen de que el equipo de salud tiene que estar bien capacitado y ver cómo se va a administrar y hacer esa medicación. Para hacer un aprovechamiento óptimo de las vacunas, ¿no es cierto? Exacto. Sí, No sí. desperdiciar nada. Esas cosas todavía no se dicen para no generar tantas expectativas, pero indudablemente las estamos esperando. Más allá de que se descrea de la calidad de la vacuna, eso no lo podemos afirmar con certeza, porque en esta situación de pandemia, de crisis mundial que hay, son las únicas alternativas que nos han llegado. La Sputnik 5. La Sputnik. Hay diversos criterios, algunos no con mucha esperanza o con objeciones, pero días atrás escuchaba al infectólogo cordobés, el doctor Pizzi, que dijo que es la salvación. Es la salvación y es una respuesta a lo que nos está sucediendo. Yo creo que es también un granito de esperanza para ver lo que está pasando. Pasa que esta vacuna también es puntualmente para hacer prevención. Prevención, son virus atenuados. Todavía no sabemos muy bien en qué consisten las otras vacunas, como dicen las de Oxford y las de producción nacional también, en qué momento va a ser el óptimo para su colocación. Porque te recuerdo que en esta situación de COVID hay pacientes que ya tuvieron COVID, otros que no lo han tenido, y hay otros pacientes críticos con COVID. Entonces, las vacunas vienen a dar respuesta a esos tres niveles: al paciente crítico, al que no se ha contagiado y al que ya la tuvo. Entonces, ahí está el X de la cuestión que todavía no se sabe. Sí. Y la verdad es que todos los especialistas coinciden en este factor que has marcado, la prevención, porque dicen, cuando nos toque la ola, la segunda ola, ya por marzo, abril, como sucedió en Europa, ya va a ser atenuada por efecto de la vacuna. Va a ser atenuada y bueno, también por las medidas que se adopten digamos, de políticas públicas y de restringir un poco más la circulación. Porque no queda otra que estar aislados en casa y teniendo los recaudos. Yo, por ejemplo, veo la situación de Winca, leo las noticias que recién se están reabriendo, están circulando un poco más. Y eso está muy bien, es muy óptimo, pero tenemos que entender que Winca-Renancó es una localidad pequeña del interior de Córdoba, donde no hay tanta circulación como la que hay acá en Córdoba,
que son demografías grandes con tanta población que aquí indudablemente no se puede evitar la circulación al máximo. Entonces ahí está el eje de la cuestión. Winca no va a tener tantos casos de contagio si no circula tanto la gente. Y si no entra gente de afuera también, porque te recuerdo que el virus vino de afuera. Sí. El virus no salió de acá dentro de nuestro país. El vino fue importado. Vino en avión, dicen algunos. Vino en avión. Ujú. Bueno, Maxi, y bueno, sabemos que toda tu familia está aquí en Winca Renancó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el desarraigo? Y la verdad que se extraña bastante. Mi mamá es inspectora municipal, mi hermano también, sé que estaba en la comitiva del COE, también ahí impartiendo un poco su conocimiento, es paramédico. Mi otra hermana más chica también está incursionando ahí un poco en la salud, así que eso es bastante, bastante bueno. Creo que nos formamos todos con un poco de vocación de servicio y esos son los valores que nos inculcaron nuestros padres. De eso se Se trata, ¿no? extraña, sí, se extraña y bueno, ahora cuando se calmen un poco las cosas pienso viajar, pero no me quiero arriesgar tampoco a llegar a Winca y llevar el COVID. Estoy hasta ahora invicto, hasta ahora me he hecho como 5 hisopados y en todos me ha dado negativos, pero bueno, el hecho de la circulación de los permisos también complica un poco llegar, ¿no? Bueno, quiera Dios que sigas así, como vos decís, invicto de COVID-19. Te queremos agradecer este diálogo, esta charla, esta comunicación. No, por favor, muchísimas gracias, Graciela. Y bueno, a cuidarse, a ser precavidos y bueno, esto es lo que nos ha sucedido con la pandemia a todos, es una crisis generalizada. Siempre comparto entre mis colegas y en mis funciones en el área que cumplo de llevar tranquilidad, franqueza y que bueno, que se está arbitrando todos los medios, se está haciendo todo lo posible para ir dando soluciones paso a paso. Nadie nació con las respuestas y a través del conocimiento impartido, de charlando, de estos espacios de discusiones y reflexiones, hacen de que se pueda fortalecer nuestro sistema de salud y poder aplicar ese conocimiento para, más que nada, mejorar nuestra calidad de vida, superar nuestra expectativa de vida, mejorar nuestra esperanza de vida, porque en definitiva para eso trabajamos, para vivir bien y sobre todo para vivir más años. Se vivieron en momentos conmovedores, dramáticos también en el personal de salud. Ustedes han tenido la pérdida de varios enfermeros, inclusive, bueno, médicos, ¿no? Eso es muy, muy doloroso. Sí, aquí en Córdoba puntualmente hubo muchos colegas enfermeros que se contagiaron y bueno, quedaron un poco en el camino, pero es porque también había toda una serie de características y factores, ¿no es cierto? De patologías previas, tabaquista, hipertenso. La verdad que eso es muy triste y también mostró ahí una realidad de la parte del sistema, ¿no? Donde no teníamos todos los elementos de protección ni las medidas de bioseguridad. Son todas técnicas, son todos procesos de trabajo, es también atención en salud, en la manera en que nosotros nos movemos y trabajamos dentro de nuestras áreas. Entonces eso también nos hacen y nos forman para ser más precavidos y astutos a la hora de trabajar para no contagiarnos. Si hacemos bien una técnica, un procedimiento, va a ser mejor la manera de desenvolvernos y menor probabilidades de contagiarnos. Bien, nos ha pedido que nos cuidemos, tenemos que hacerle caso. Claro que sí, porque acá en Córdoba están un montón de camas críticas ocupadas. En las salas que inauguraron el nuevo hospital son todos contenedores que hay acá afuera, son todos contenedores como de camión que hicieron en los hospitales acá de día, y la verdad que es bastante incómodo que, más allá de, para no juzgar, ¿no es cierto?, en la calidad en la que se encuentran esos contenedores, que hayan pacientes críticos ahí, la verdad que es un poco triste, digamos, son como cámaras de frigorífico donde vamos a depositar cuerpos en respirador y hay que atenderlos.
Y cuando se arman estas situaciones de fiestas clandestinas, que abren bares y la gente anda y se contagia, y bueno, la verdad que desalienta un poco nuestra labor, porque nosotros trabajamos todos los días en horarios rotativos. En algunas instituciones privadas, como el Hospital Córdoba, están trabajando los enfermeros en turnos rotativos, pero de 3 turnos. 3 días se trabajan, 3 días se descansan. En otras instituciones, como en el Hospital de Urgencia, se trabajan 4 días, se trabajan 2 días y se descansan 4. Y bueno, otros trabajamos de lunes a viernes por la mañana. Es muy dispar el horario laboral de enfermero, también existe el pluriempleo, donde hay que trabajar en 2 o 3 lugares, porque también somos mal pagos y el dinero no nos alcanza para vivir. Córdoba se ha hecho un poquito caro este último tiempo y la verdad que cuesta un poco sobrellevarla para acá. Uno medianamente tiene su trabajo, puede hacer su aporte, pero hay que entender también en las condiciones en las que vive el resto de las personas que no trabajan, no tienen estudio, que se les hace más crítica su situación. Ahí está la desigualdad. Sí, certezas, vivencias y reflexiones. Muy valiosas, por cierto. Gracias, Maxi. Abrazo. No, por favor, Graciela. Te mando un abrazo y saludos a todos. Gracias. Valiosas historias de superación personal. Gracias. Nos reencontramos el venidero miércoles.